Hola de nuevo. Vamos a iniciar un nuevo cómputo y para este cómputo vamos a iniciar con PowerPoint. PowerPoint es un programa, al igual que de la paquetería de Office. Lo podemos iniciar de la siguiente manera. Vamos a ir a la barra de búsqueda y ahí colocamos el nombre de la aplicación que deseamos iniciar. En este caso sería PowerPoint. Iniciamos PowerPoint. En este caso lo que vamos a realizar es una presentación básica en PowerPoint. Vamos a utilizar algunas de las herramientas que ya en la clase anterior, en el contenido anterior, tienen ustedes ya alguna teoría que es importante que la lean. Bien, aquí tenemos entonces, ya estamos en el programa. Como podemos observar, podemos nosotros iniciar de una presentación en blanco o de una vez tenemos ya algunas plantillas, algunos temas, podemos incluso descargar otros temas. En el caso nuestro, vamos a iniciar desde cero, es decir, una presentación en blanco. Damos clic ahí en presentación en blanco. Y ya tenemos nosotros aquí nuestro ambiente de trabajo en PowerPoint. Quiero que observen algo muy interesante que en las versiones anteriores de PowerPoint no se tenía, que es esta parte de ideas de diseño. Si usted se fija, aparecen varias ideas para nosotros poder iniciar nuestra presentación. Pueden hacer uso de ellas o simplemente pues no, ¿verdad? Ahí pueden ustedes básicamente colocarla una desde diseño. En este caso, en esta práctica, vamos a colocar una desde diseño. Damos clic en la pestaña diseño. Y aquí podemos nosotros encontrar una variedad de diseños con las que nosotros queremos colocar y darle más vistosidad a nuestra presentación en PowerPoint. Vamos a elegir una de ellas y vamos a elegir esta. Bien, una vez que yo la selecciono, tienen ustedes ahí ya básicamente nuestra primera diapositiva. Quiero que observen en esta área, ¿verdad? Donde yo puedo visualizar las diapositivas que he ido colocando, ya básicamente me las va enumerando. En este caso ya tenemos aquí la diapositiva número 1. Podemos colocar también, podríamos hacer uso de ideas de diseño y veamos cómo lo coloca. Ahora, excelente, ya tenemos nuestra primera diapositiva. Hemos hecho uso de ideas de diseño. Sé que en algunos casos posiblemente no aparece, eso dependerá de la versión de PowerPoint que usted tiene. Es importante que la versión sea 2016 por lo menos, ¿verdad? Ustedes pueden hacer uso de su correo institucional para poder descargarla, ¿verdad? Eso es algo que pueden hacer. Beneficio de la universidad, descargarlo desde su correo institucional. Bien. Una vez que ya tengo mi diapositiva, quiero que observen, me aparecen dos cuadros en el cual básicamente es una interfaz bastante amigable. Me aparece haga clic para agregar título. Vamos a agregar nosotros el título. En mi caso sería introducción a PowerPoint. Y tenemos también un área para agregar subtítulo. En el caso del subtítulo podríamos colocar, por ejemplo, creado por y colocan ustedes su nombre. Podemos colocar también la institución, Universidad Gerardo Barrios. En el caso de PowerPoint tiene herramientas similares a las que hemos estado viendo en la paquetería de Office. Eso lo podemos ver, bueno, lo podemos observar en la pestaña inicio. Si yo selecciono, por ejemplo, este cuadro de texto que tengo acá, donde he colocado mi nombre, acá puedo yo hacer uso de todas estas herramientas, de todos estos comandos, donde podría yo modificar el tipo de letra. Quiero que vayan observando, ¿verdad? Su lado derecho aparece ya los cambios en los cuales yo puedo modificar
el tipo de fuente, el que mejor les parezca, ¿verdad? El que se vea un poco más vistoso para ustedes. Bien, voy a seleccionar esta, Berlin Sans. Me parece muy bien. En el caso del título también podríamos hacer lo mismo. Incluso quiero que observen cuando yo selecciono el texto, puedo yo ampliar este cuadro de texto y si se fijan el título ya me aparece un poco más ampliado, ya no me aparece en dos líneas, sino que me aparece en una sola. Acá yo puedo modificar y ampliar el tamaño. Quiero que vayan observando que también yo puedo ampliar el tamaño. Y el cuadro de texto también. Eso dependerá de la posición en la que yo la quiera colocar. Quiero que observen también que una vez que yo doy clic sobre mi cuadro de texto, acá mi cuadro de texto, ahí, yo puedo básicamente mover el texto hacia donde mejor me parezca. Ahí, muy bien. Vamos a, básicamente, ya tenemos terminada nuestra diapositiva número 1. Lo que he colocado es básicamente el título y un subtítulo. Es importante que ustedes noten que el título que yo coloco dentro de mi diapositiva es el que va a ser de mucha utilidad más adelante cuando yo quiera, por ejemplo, trabajar con hipervínculos, porque eso es lo que yo voy a poder identificar cada una de las diapositivas. E incluso al momento de guardar yo esta presentación, que por defecto se guardaría como presentación 1 mientras yo no lo haya modificado, pero al momento que yo le voy a guardar, quiero que observen, me aparece justo el nombre del título que yo coloqué, Introducción a PowerPoint. Esto es importante que lo sepamos, así que de una vez ya usted puede ya identificar cómo se guardará mi diapositiva al momento que yo le coloco ya el tema. Bien, aquí vamos a continuar. Ya nuestro segundo paso, ya creamos nuestra primera diapositiva, ya le dimos diseño, acá hemos hecho uso de ideas de diseño. Vamos a colocar una nueva diapositiva. Lo podemos hacer de dos formas. En la pestaña Inicio y vamos a ir a esta opción que se llama Nueva diapositiva. Aquí les aparece una serie de diseños para diapositivas. En este caso es para título, título y contenido, un encabezado o una sección de encabezado. Aquí dos contenidos, quiero que observen. Aquí porque básicamente tienen como una vista previa. Aquí es únicamente para un título nada más. Este es en blanco. Y se fijan que yo aquí puedo definir, ¿verdad? En mi caso yo voy a colocar título y contenido. Podría hacer uso de esta porque esta opción es mucho más fácil para mí determinar qué es lo que va a contener la diapositiva. La otra opción que tenemos, y quiero que observen la diferencia, es dar clic abajo de la diapositiva 1 y presionando la tecla Intro o Enter, básicamente lo que hace es generarme una nueva diapositiva. Podría continuar dando Intro, 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 y me va generando una serie de diapositivas, pero quiero que observe que las diapositivas que me ha generado son únicamente con el diseño de título y agregar texto, que es esta opción es la que me ha colocado. No me ha colocado ninguna de estas otras porque para ello yo tendría que hacer uso de esta otra opción. Entonces digamos que esa es la diferencia. Bien, tengo aquí entonces mi segunda diapositiva. Aquí vamos y al igual que la diapositiva 1, damos clic para agregar un título. Tengo yo aquí una pregunta que es PowerPoint. Esto es importante, que cuidamos muchísimo nuestra puntuación, nuestra ortografía. Esta es una pregunta, la tendríamos que colocar con signo de interrogación. Y lo vamos a hacer de esta manera. Ahí está. ¿Qué es PowerPoint? Ya tengo yo mi título. Se fijan que es bastante fácil lo que he hecho. En mi caso, para efectos de video, he colocado yo ya el texto
archivo de Word y únicamente lo que hago es copiar y pegar. En este caso me facilita mucho más la presentación. Bien, ya tengo entonces aquí mi título. Es importante, fíjense bien, este es un diseño bastante sencillo. Podríamos nosotros modificarlo y veamos qué es lo que pasa, que es el que habíamos elegido inicialmente. Automáticamente se cambia el diseño de mis diapositivas exceptuando la diapositiva número 1. Porque en la diapositiva número 1 yo básicamente uso de ideas de diseño. Entonces quiero que observen que sí me cambia el diseño de todas las diapositivas excepto la número 1. La 1 se mantiene exactamente como yo la diseñé. En el caso de la número 2 tengo yo el título y puedo aquí agregar un texto. Tengo ese texto que es PowerPoint. Aquí tengo tengo dos viñetas. Quiero que observen que automáticamente cuando damos clic sobre el cuadro de texto que me genera PowerPoint, automáticamente me genera una viñeta. Ahí tengo yo programa de Microsoft, que es una digamos, una definición. ¿Qué es PowerPoint? Es un programa de Microsoft. Y automáticamente me genera otra viñeta en la cual yo voy a pegar que otra especie de concepto. Ahora quiero que observen este tamaño. Es bastante pequeño. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice en la diapositiva anterior, aumentar un poco más la fuente. Lo puedo hacer mediante cualquiera de estos comandos que aparecen acá o manualmente en cambiar el tamaño, ¿verdad? Aquí puedo especificar el tamaño. Ustedes van viendo al fondo básicamente el tamaño y el que a ustedes mejor les parezca. Y lo podemos disminuir o lo podemos aumentar. Aquí es importante aclarar que en PowerPoint, cuando nosotros estamos diseñando diapositivas, es importante no saturarlas de texto. Es como una guía para nosotros hacer una exposición, una presentación, pero no es muy agradable visualmente saturarla de mucho texto. Quiero que observen a su lado derecho las ideas de diseño que me proponen. Esto en PowerPoint, esta versión es una de las herramientas que más me gustan. Quiero que observe, porque aquí es opción, ¿verdad? Aquí está bastante simple, es como yo lo he colocado, pero PowerPoint me da, por ejemplo, estas ideas. Mire, ¿qué es PowerPoint? Me dice que es un programa de Microsoft y una herramienta de Microsoft para crear presentaciones. Tiene esta otra opción, esta otra idea. Me parece muy, muy buena. Y aquí pueden ustedes ir desplegando las ideas de diseño que le propone PowerPoint. Ahí usted lo toma o lo deja. En mi caso me pareció muy muy bonita este tipo de presentación y la dejo yo de esa manera. Bien, ya tenemos entonces nuestra segunda diapositiva y vamos a nuestra tercera diapositiva. Lo podemos hacer acá en inicio, nueva diapositiva, o simplemente situamos el cursor y con la tecla intro y se nos genera una diapositiva. En mi caso yo ya generé una diapositiva 3. Quiero que observe en ideas de diseño que también yo puedo modificar la forma en la que están estructuradas los cuadros de texto para yo poder agregar el contenido de mis diapositivas. Y también en ideas de diseño me da algunas ideas de las cuales yo puedo tomar. En mi tercera diapositiva voy a colocar la parte de cuáles son las funciones de PowerPoint. Esto lo vamos a colocar en el título. Funciones de PowerPoint. Y dentro de las funciones de PowerPoint está que nosotros podemos controlar el estilo de los textos y párrafos, insertar gráficos, imágenes 3D, que esta es una herramienta muy muy buena y que de repente por desconocimiento no la utilizamos, pero es una herramienta muy buena. Tablas, entre otros. Voy a copiar y lo pego en mi diapositiva. Automáticamente me aparece con viñeta
esta igual yo la puedo quitar, ¿verdad? Como si tuvo mi cursor antes de mi texto y con la tecla backspace o ir hacia atrás, y así elimino las viñetas. O también podría ir a viñetas y deshabilitarlas. Y veamos qué otra función tiene. También es posible insertar efectos animados, videos, audios y más. Copiamos el texto y lo pegamos. Aquí podríamos incluso dar un espacio y vamos a aumentar el tamaño. Ahí está. Ahí. En mi cuadro de texto lo puedo ampliar. Este se hace en cualquiera de las esquinas o los extremos donde se generan estos puntos. Yo lo que hago es dar clic sostenido, arrastrar, agrandar o disminuir. Y de esa manera dependerá del tamaño de fuente que yo he colocado, que se disminuye o se amplía. En este caso, fíjense bien lo que voy a hacer. Tengo yo, y lo que he hecho es básicamente generar este espacio para poder insertar una imagen. Entonces lo que hice que el cuadro de texto lo he disminuido, y a medida lo voy disminuyendo, quiero que observen que el texto se va acomodando al tamaño del cuadro de texto. Entonces, de esa manera puedo generar yo este espacio para poder insertar una imagen. ¿Cómo inserto una imagen en PowerPoint? Creo que ya muchos lo conocen, pero es importante que veamos qué tipo de imágenes podemos insertar. Fíjense bien, tenemos imagen desde este dispositivo que es el computador, su ordenador. Tienen también imágenes de archivo, imágenes en línea. Estas imágenes en línea quiero que las vean. Deben de tener conexión a internet porque de otra manera pues no van a poder efectuar la búsqueda. En este caso las busca en tecnología de Bing. Este Bing, creo que ya lo han escuchado ustedes, es un motor de búsqueda al igual que Google. Y se fijan que tienen por categorías, pero igual ustedes pueden colocar el nombre de lo que andan buscando. Veamos si nos genera el logo de PowerPoint. Y podemos, realicé yo la búsqueda y coloqué ahí PowerPoint. Y básicamente yo puedo elegir dentro de los resultados que me acaba de dar la búsqueda. En este caso voy a elegir el logo de PowerPoint. Y luego voy a dar clic en insertar. Tengo yo ya insertada mi imagen y quiero que observen que parece bastante grande, pero al igual que los cuadros de texto, las imágenes las podemos redimensionar en las esquinas. En cada una de las esquinas podemos, en este punto, arrastrar hacia adentro para poder disminuir y arrastrar hacia afuera para ampliar. En el caso, y esto no es como muy recomendable porque de alguna manera se desconfigura un poco la imagen, no es recomendable que nosotros redimensionemos de los extremos, sino que es mucho mejor cuando lo hacemos de las esquinas. Bien, aquí lo tengo, vamos a colocarlo en esta posición que es para la que yo lo guardé. Bien, aquí lo tienen, vamos a borrar esta parte. Ahí está. Puedo yo básicamente dar clic en ideas de diseño y acá también tengo otras opciones que PowerPoint me sugiere, en el cual ha combinado el objeto que acabo de insertar, que es una imagen, y el texto, que es básicamente donde se describen las funciones de PowerPoint. De esta manera yo le he dado un poco más de vida a la presentación, insertando una imagen. De alguna manera PowerPoint nos ahorra tiempo para nosotros poder copiar alguna diapositiva. De repente pensemos que la diapositiva 4 es bastante similar a la 3, entonces
PowerPoint podríamos nosotros copiar esta diapositiva? Tenemos varias opciones. Una de las opciones es, seleccionamos la diapositiva, control C, damos clic a continuación de nuestra diapositiva y control V. Y básicamente lo que ha hecho es copiar y pegar la misma diapositiva. Si ustedes observan, la 3 es exactamente a la número 4. La otra opción, que en muchos casos es mucho más efectiva, es duplicar la diapositiva. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Clic derecho sobre mi diapositiva y en el menú conceptual vamos a dar clic en la opción duplicar diapositiva. Automáticamente me aparece la diapositiva 3 duplicada en la diapositiva 4. Entonces acá podríamos nosotros, por ejemplo, modificar, cambiar, insertar otra imagen. Vamos a insertar una imagen 3D, ¿les parece? Me voy a adelantar un poco porque sí es importante que vayamos nosotros explorando cada una de las herramientas que nos proporciona PowerPoint. Esto es bastante interesante poder hacerlo. Tenemos aquí desde un archivo, yo por supuesto no tengo modelos 3D, vamos a hacerlo desde Orígenes en línea. Para esto ustedes necesitan tener conexión a internet para que les pueda generar. Y si usted se fija, tienen ustedes ahí por categoría una serie de modelos en 3D. Como estamos hablando de tecnología, tengo yo estas dos opciones, productos de Microsoft y tengo dispositivos electrónicos. Vamos a ver qué tipo de modelos 3D nos muestra en productos de Microsoft. Y podemos escoger nosotros cualquiera de estos resultados. Voy a escoger este, que es una computadora. Doy clic en insertar. Y quiero que observen, a diferencia de la imagen que insertamos anteriormente, cómo nosotros podemos visualizar estos que son los modelos 3D. Una vez que lo inserta, vamos a poder nosotros manipular este tipo de objetos que son muy importantes. También vamos a hacer uso de lo que son los iconos. Quiero que observen, tengo aquí el computador en la parte central. Me aparece un icono donde me muestra que básicamente yo puedo manipular. ¿Se fijan cuál es la diferencia con el objeto que insertamos en la diapositiva anterior? A diferencia de el anterior, este yo lo puedo manipular de forma tridimensional. ¿Se fijan? Es muy interesante. Entonces la coloco de esta manera y ya tengo yo aquí mi cuarta diapositiva. Acá podemos colocar otro tipo, en este caso para efectos de ejemplo. Únicamente lo que me interesa es que ustedes observen cómo yo puedo manipular esos modelos 3D acá en la parte central y ustedes lo acomodan como les parece. Bien. Veamos entonces cómo nos quedó nuestra diapositiva. Nos hacen falta algunos detalles. Vamos a ir paso a paso. Por el momento creo que están súper bien. Vamos a dar clic sobre la primera diapositiva y vamos a la parte inferior donde dice presentación con diapositivas. Esta es una opción, o simplemente vamos a dar, presionamos la tecla F5 para que inicie nuestra presentación desde la diapositiva 1. Damos clic acá. Y con las teclas direccionales o mi barra espaciadora puedo ir viendo cada una de mis diapositivas. Esta es la número 1, aquí tengo la número 2, la número 3, observen la imagen, y la número 4. Ahí está, la número 4. Se ve súper bien. Bien, damos Escape para salir del modo presentación. De esa manera yo puedo seguir diseñando,
personalizando cada una de las diapositivas, ¿verdad? En PowerPoint. Bien, otro de los aspectos importantes para PowerPoint es el aspecto de transiciones. En este caso, es importante resaltar que no debemos de abusar de las transiciones ni de las animaciones en PowerPoint, porque eso de alguna manera distrae la atención de nuestros usuarios, de las personas que están de nuestra audiencia. Entonces, podemos nosotros colocar algún tipo de transición bastante sencilla. Aquí yo les voy a desplegar. Lo que hice fue dar clic en transiciones. Y acá tienen una serie de transiciones. Ustedes pueden ir viendo, hay algunas que son bastante suaves, ¿verdad? Que no considero yo no distraen a los de la audiencia. Y ustedes pueden ir probando cada uno de ellos. Por ejemplo, esta parte del avión distrae muchísimo. Podríamos hacer, por ejemplo, este desvanecer. Y luego esto lo vamos a ir aplicando diapositiva por diapositiva. Decía yo, es importante no abusar mucho de este tipo de transiciones. A la número 3, ustedes quiero que observen en la parte inferior de la diapositiva se ha colocado una especie de estrella, lo que me indica que posee una transición. Quiero que lo observen, a diferencia de la 3 que no le he colocado, no aparece absolutamente nada. Una vez que yo le coloque una transición, entonces se va a colocar ese tipo de marca. Aquí lo voy a hacer un poco rápido para que veamos cómo se logran visualizar cada una de estas transiciones en mis diapositivas. Ahora vamos a F5 o vamos aquí a presentación con diapositivas. Esa es la transición 1. Veamos, esta es para la transición 2, me parece muy bien. Transición 3. Y tenemos básicamente las transiciones. Otra de las herramientas que vamos a profundizar un poco más adelante es la parte de animaciones. Quiero que observen que me aparece deshabilitado porque no he seleccionado ningún cuadro de texto. Para yo poder utilizar animaciones es necesario que yo seleccione uno de los objetos que están contenidos dentro de mi diapositiva, sea texto o sea alguna imagen. Ahora sí, tengo seleccionado este texto y entonces sí me aparece cada una de las animaciones que yo puedo colocar. Aquí voy a colocar una sencilla, esta que es aparecer. En esto vamos a profundizar un poco más, sobre todo porque hay ciertas herramientas, ciertas opciones acá en la parte de intervalos que vamos a utilizar más adelante. Veamos entonces cómo se observa la parte de animación. Aquí no he colocado animación, únicamente transición. Aquí tenemos una transición. Y vamos a la siguiente diapositiva, donde me aparece únicamente el título y la imagen. Una vez que yo doy clic o con mi barra espaciadora o con mis teclas direccionales, va apareciendo que es básicamente la animación que yo lo coloqué. Y quiero que observen que aparece la primera viñeta y luego la segunda viñeta. De esta manera nos serviría muchísimo en el caso de una exposición para que usted, en el caso de funciones de PowerPoint, podría leer la primera función, dar una explicación y luego continuamos con la siguiente función y de esta manera le da un poco más de tiempo para realizar su exposición. Damos escape para salir y de esta manera hemos creado entonces nosotros una presentación básica en PowerPoint. Hemos hecho uso de herramientas bastante básicas como por ejemplo la parte de diseño,
la parte de ideas de diseño, transiciones, animaciones y también hemos insertado objetos. En el caso hemos insertado cuadros de texto. Aquí, por ejemplo, vamos a insertar otro cuadro de texto. ¿Cómo podemos hacer eso? Imaginémonos que de repente en este cuadro de texto yo quiero un cuadro de texto adicional. Entonces puedo ir a insertar acá cuadro de texto y simplemente lo que hago es dibujar mi cuadro de texto y luego digitar mi texto. Ahí está. Al igual que mi otro cuadro de texto, yo lo puedo personalizar. Hacer mucho más grande la fuente. Colocar negrita, cursiva, subrayado, el tipo de fuente, etcétera. Bien, de esta manera, chicos, espero que el video tutorial sea de mucha utilidad. Esto corresponde al contenido en el cual nosotros ya podemos básicamente diseñar una presentación básica en PowerPoint. Espero que sea de mucha utilidad y sobre todo que lo pongan en práctica. Hasta la próxima.